Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el Señor en este domingo 28º del tiempo ordinario. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón para acoger esta palabra de Jesús que quiere iluminar nuestro día y nuestra semana. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dale a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos. En medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. La pregunta del joven que se acerca a Jesús es una pregunta que también puede resonar en nuestro corazón. Una pregunta que quizás le hemos dado respuesta en nosotros mismos ante qué debo hacer para entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que debo cumplir? También podríamos decir para entrar en el reino de Dios. Como dije, es una pregunta que quizás está constantemente en nuestro corazón y la respondemos de mil maneras. Pero Jesús es claro ante la pregunta y sin rodeos. En primer lugar, quiere dejar claro que entrar en la vida eterna no es
cumplir una cantidad de preceptos o vivir una religiosidad o creer que para entrar a la vida eterna tenemos que hacer méritos. Son concepciones que quizás también aún son residuos en nuestro interior, pero Jesús quiere llevar al joven y a nosotros a tener una mirada de mucho más allá, a poder entrar, a comprender cómo se mueve el corazón de Dios. Un Dios que también nos mira con amor, con compasión, con ternura, y que frente a esa mirada uno no puede pasar desapercibido, porque ya la mirada de amor nos está diciendo algo. Esa mirada que Dios nos dirige y dirige al joven ya está abriendo una nueva dimensión para entender la respuesta de Jesús. Porque el reino de Dios es una posibilidad que Dios da a todos, no para algunos y para otros no, sino que es la posibilidad que todos entremos a ser parte de esta bienaventuranza o de esta dicha de la constante presencia de Dios. Pero esa presencia, ese reino de Dios, que es promesa futura, también debe hacerse realidad y promesa presente. Y se acoge desde la verdad, desde la sabiduría, la cual debemos pedir a Dios. Y una sabiduría para comprender que el reino de Dios crece en la medida en que nos damos más al amor, a vivir esa dimensión tan importante del amor al prójimo y del amor a Dios. Una dimensión que se nos olvida porque vivir los preceptos también es caer en el egoísmo, es decirse que yo puedo desde lo que yo cumplo o desde los méritos que hago. No, el reino de Dios es una bendición, es una promesa gratuita, pero que yo debo acogerlo, que debo abrir mi corazón y mi mente para poder ver cómo Dios se manifiesta, porque para Dios nada es imposible. Tengo que estar dispuestos a recibir y a que en mi vida se empape del Evangelio, de esta palabra de Dios, de este Jesús que es palabra autorizada de Dios. Este Jesús que como palabra penetra el corazón y revela los sentimientos más profundos de nuestro corazón. Esa palabra que discierne, que mira, que da luz. Es la tarea que tú y yo debemos enfrentar. Porque esta posibilidad que Dios tiene para ti y para mí de entrar al reino de Dios pasa por acoger, por la entrega, por el abrirse, abrir el corazón y la mente a este actuar de Dios de manera sorprendente. Porque el joven se va triste porque está apegado a sus bienes, es decir, sus bienes ocupan el lugar que Dios debería ocupar en su corazón, ya que ese lugar reservado para Dios es lo que nos hace gozar de esta presencia actual del reinado o de la eternidad o de lo que el Señor nos ha prometido. Es por eso que debemos revisar también nuestro propio corazón, nuestro propio interior con sabiduría, para sacar aquello que ocupa el lugar de Dios.
porque a veces no, y no solamente el dinero, sino que le ponemos en primer lugar al padre o a la madre, a los hijos, a los hermanos, a la familia. Es decir, debo preguntarme qué hoy está ocupando el lugar de Dios, que no deja que Dios ocupe ese lugar en su plenitud y su totalidad, porque la medida en que estamos centrados, la medida en que acojamos, la medida en que yo haga a Dios, a Cristo, el centro de mi existencia, la bendición de Dios se irá palpando, gustando, y esa bendición nos va a ir conduciendo a la vida eterna. Es por eso que la vida eterna es una opción en libertad. La salvación es una opción, es decir, yo, Señor, quiero y deseo acoger tu palabra, acoger tu salvación, desear la vida eterna. Es por eso que llamamos la posibilidad que Dios me da para ser plenamente feliz, acogiéndolo, discerniendo. O también está la posibilidad de no llegar a la plenitud que Dios ha deseado para mí, pero siempre es posibilidad. El poder está en Dios, pero la posibilidad está en mí. Así que les invito a acoger esta palabra, a preguntarnos qué es lo que hoy impide que esta verdad de Dios, que esta verdad de Cristo se haga plenitud en mi vida, en mi existencia. ¿Por qué a veces en la oración o en la Eucaristía me voy triste, no me voy pleno? ¿Qué es lo que obstaculiza ese regalo que Dios nos quiere dar? Pide al Espíritu Santo, pídele sabiduría para que te ilumine, para que me ilumine, y así descubrir esta verdad que Cristo nos comunica. A Él honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, quedemos en la paz y en la alegría del Señor. Les deseo un bendecido domingo y una excelente y bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo desea.